Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bienvenidos al Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Les habla María del Rosario Vázquez. Ya abro la cámara. María del Rosario Vázquez, soy presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Y bueno, estamos muy contentos de dar inicio hoy al curso de etnomusicología que va a impartir el doctor Carlos Miñana Blasco. El doctor Miñana pues no necesita mayor presentación, es una de las principales autoridades en etnomusicología, una persona ampliamente reconocida, profesor de la Universidad Nacional y es miembro del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias porque forma parte de la Junta Nacional del Folclore, del patronato. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que podemos dar inicio, doctor Miñana, a esta primera sesión del curso de etnomusicología. Mil gracias por su generosa disposición para dictar este curso. Bueno, muchas gracias María del Rosario, que es la presidenta del patronato. También gracias a los integrantes de la Junta Nacional de Folclore, especialmente a María Olga Piñeros, que es la que realmente tuvo la iniciativa de abrir este curso. Y gracias al equipo técnico y administrativo del patronato, pues que hace posible todas estas actividades, especialmente a Camilo Rubio, que está ahí detrás de toda la parte informática. Este curso se llama Una introducción a la etnomusicología y se llama una porque pues cada persona tiene una manera de entender la etnomusicología. El curso que he preparado está basado en un curso que normalmente dictaba en el doctorado en antropología y en la maestría en musicología desde hace ya varios años, pero pues lo que he hecho ha sido actualizarlo y adaptarlo un poco para un público más amplio, ¿no? Y obviamente es más reducido, ¿no? Y obviamente al no ser un curso presencial, hay una serie de actividades que yo tenía programada en el curso, de modo que siempre cada sesión había un estudio de caso muy en profundidad, o sea, la gente se leía un libro entero, escuchaba un disco entero y parte de la clase giraba en torno a ese libro que se había leído y ese disco que se había escuchado. En ese sentido, pues van a cambiar varias cosas, va a ser más casi que como un ciclo de conferencias, pero pues de todas formas pues, vamos a abrir también los micrófonos cuando alguien quiera participar, preguntar algo, comentar algo con toda confianza, levantan la mano, abren la cámara y el micrófono y pueden interrumpirme en cualquier momento. En esta sesión vamos a tener tres partes, una en la cual vamos a hablar del plan de trabajo de lo que vamos a hacer, otra parte que tiene que ver con qué es eso de las fuentes, es decir, en qué, si ustedes quieren luego profundizar en temas de etnomusicología, ¿dónde pueden hacerlo, no? Y una tercera parte que tendrá que ver con por qué estudiar la música desde la antropología, que en últimas es lo que hace la etnomusicología, ¿no? Respecto al curso, entramos ya a explicar cómo va a ser el curso. Si bien podemos decir que antes de que apareciera la etnomusicología, ha habido muchísimos trabajos muy buenos, ya veremos algunos sobre músicas de tradición oral, músicas exóticas, folclore, etcétera, ya desde finales del 19, incluso desde antes, y desde siempre ha habido también trabajos antropológicos muy buenos que de alguna manera abordaban lo musicológico. El curso se va a centrar no en esos antepasados de la etnomusicología, sino en una subdisciplina que se consolida justo a mediados del siglo XX, en un encuentro explícito e intencional entre la antropología y la musicología, y que recibió el nombre de etnomusicología o antropología de la música. El curso se va a centrar no tanto, o sea, en los autores o en algunas monografías, sino en cuáles son los enfoques, las perspectivas teóricas que se quisieron abordar con esto, cómo se resolvieron los problemas metodológicos, cuáles fueron como las temáticas más recurrentes desarrolladas por esta disciplina en ya prácticamente casi un siglo de existencia. Entonces, es muy importante aclarar que no es un curso de músicas o sobre músicas exóticas o sobre música world music
o músicas de tradición oral, etcétera, ¿no? Si quieren ustedes tomar ese curso, les recomiendo que se compren ese libro que está ahí, se llama Words of Music. Este es un supertexto que ya va en la 6ª edición. La primera edición fue en 1984 de Jeff Titon, un etnomusicólogo norteamericano. Entonces, este es un libro excelente para si quieren tener como una introducción al world music, a lo que es la música en Asia, la música tradicional en África, etcétera, ¿no? Entonces, es fantástico para los que sean profesores en universidades o quieran dar estos cursos. Este libro, además de ser un librote grueso, muy bien, supremamente bien pulido, tiene toda una cantidad de materiales en línea. Es un curso que, como le digo, desde 1984, la 6ª edición es del 2016, más de 30 años, lo han podido pulir de una manera impresionante. Entonces, da unos panoramas muy, muy, muy buenos, hechos por músicos y antropólogos. Por ejemplo, toda la parte de América Latina está hecha por John Chester, que es un artista que trabajó en Ecuador. En fin, se podía haber hecho mejor, pero es una persona muy seria. Entonces, digamos, tiene una visión de todos los continentes. Entonces, las personas que estén interesadas en eso, pues aquí no vamos a ver eso. Sí vamos a ver músicas de distintas partes del mundo, pero el objetivo no es eso. El objetivo es entender para qué ha servido teórica y metodológicamente la etnomusicología y también políticamente, ¿no? La etnomusicología. Lo que queremos es mostrar esos aportes que se han hecho desde la etnomusicología al estudio, a la comprensión, al reconocimiento y a la valoración de diferentes tipos de música, especialmente las de tradición oral. Así como mostraremos los aportes, también mostraremos las limitaciones que tiene la etnomusicología, porque de todas formas, pues la etnomusicología también tiene sus problemas, ¿no? Entonces, actualmente tenemos una mente mucho más abierta hacia todo tipo de músicas y sonoridades, gracias a que circulan grabaciones y grupos musicales de todas partes del mundo, gracias a la música contemporánea que se nutrió ya desde finales del 19 de las músicas orientales y de las músicas africanas, etcétera, ¿no? También gracias a la musicología comparada, etcétera. Pero digamos que la etnomusicología, además de todo eso, ha cumplido un papel muy importante en que abramos nuestra mente a escuchar muchos tipos de música con respeto, con profundidad, con seriedad. Incluso no solamente que escuchemos la música, sino en general el mundo sonoro, ¿no? El soundscape, o ahora todos los estudios que hay ahora sobre estudios del sonido, etcétera. Bueno, y es un curso muy básico, o sea, va a ser muy introductorio, muy breve. Nos vamos a centrar en los clásicos, en las corrientes principales de la disciplina, y no vamos a abordar enfoques más recientes que tal vez puedan ser muy interesantes para ustedes, estudios feministas, estudios, digamos, más relacionados con lo político, en fin, ¿no? Y no vamos a tomar lo último, porque pues realmente está muy al alcance de todos ustedes. No tenemos todavía una perspectiva, como una toma de distancia para valorar eso, qué impacto pueda tener, que pueda estar teniendo, ¿no? En estos momentos la producción académica es impresionante y también no lo vamos a ver por mis limitaciones personales, digamos. Por ejemplo, cada año la Society for Ethnomusicology en Estados Unidos realiza un congreso al que asisten unas 3.000 personas y se presentan unas 450 ponencias. Algo parecido con la ICTM, el Council para el Estudio de la Música Tradicional, ¿sí? Entonces, y con otras asociaciones, por ejemplo, la Asociación Brasileira de Etnomusicología, que me han invitado un par de veces. Allí también asisten cientos de personas con ponencias, se publican libros, hay revistas especializadas. Entonces, hablar de lo que está pasando hoy, y cuál es lo último en etnomusicología, pues más o menos algún día podemos conversar sobre eso, pero me parece que
que es un campo que se está moviendo demasiado. Lo que mejor podrían hacer es ir a uno de estos congresos y ver realmente lo que se está produciendo en el instante, o hablen con personas como Carolina Santamaría, Sergio Espina, Juan Sebastián Rojas. Por ejemplo, Juan Sebastián Rojas acaba de estar en el congreso en Ghana, que en estos días, creo que terminó hace 2 o 3 días, del Consejo de Músicas Tradicionales, ¿no? Entonces, digamos, ellos son otra generación distinta a la mía, más jóvenes, y yo creo que están más en la jugada de lo que está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, en parte porque creo que los problemas fundamentales ya están planteados en los clásicos, y en parte también por mis limitaciones de abordar toda esa cantidad de cosas que nos vamos a centrar en unos pocos autores. Bueno, entonces básicamente lo que buscamos es que desarrollar aquí una reflexión y una conceptualización sobre los procesos musicales leídos desde la tradición antropológica, ¿no? Y que ustedes construyan una visión gruesa de cuáles son esos campos problemáticos, cuáles son los temas de debate, cuáles son los conceptos fuertes, gruesos, que se han construido en esta disciplina y qué herramientas metodológicas se han construido supremamente novedosas para abordar músicas que no cabían en el pentagrama, en el do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Entonces, ni en los ritmos, en el 3/4, ni nada de eso. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Entonces, hay una batería de herramientas impresionante para abordar todo este tipo de cosas. Bueno, entonces, básicamente, ya saben, es un curso en línea y estoy muy contento de que hay participantes de todo el país. Esto es una maravilla, que podamos hacer esto. Personas pues pues no tenemos carreras de etnomusicología y es difícil que se den cursos de etnomusicología en las universidades de provincia y en algunas universidades de Bogotá. Entonces es una oportunidad para muchas personas que tienen interés en esto, ¿no? Entonces básicamente cada sesión tendremos una presentación general con algún estudio de caso específico, con algunos ejemplos sonoros y comentarios y preguntas de los participantes, ¿no? Siempre haremos recomendaciones bibliográficas, sitios web, audiciones, audiovisuales, etcétera. Y hay una plataforma en Google Drive donde subo algunos materiales. En el Drive van a encontrar muchas de las lecturas de las que menciono en este curso. Además, en el Drive van a tener esta presentación con todos los links. Van a ver más adelante que hay un montón de vínculos a montones de cosas. Entonces, ustedes en el PowerPoint que va a aparecer ahí en el Drive, van a poder hacer clic en los vínculos y les llevará a las páginas web para que puedan ustedes ampliar y profundizar ¿De qué tema? Son 11 sesiones. En esta primera, pues vamos a presentar el curso, lo que estamos haciendo. Vamos a hablar de dónde estudiar y dónde puedo ampliar los temas, con quién puedo vincularme, qué asociaciones hay, todo eso, qué congresos hay. Y vamos a empezar con una pregunta básica, es decir, ¿por qué estudiar la música desde la antropología, que es lo que hace la etnomusicología? Eso va a ser hoy. El siguiente viernes vamos a abordar un tema bastante extraño, que serían como las bases sociobiológicas de la música. O sea, nosotros nunca hemos dejado de ser animales. Entonces, lo musical, ¿qué tan animal es? Es decir, ¿qué tanto compartimos con otros animales lo musical? ¿Qué tanto es heredado todo esto de lo musical? ¿Cuáles son las relaciones entre naturaleza, cultura, sociedad? ¿Y qué papel ha jugado la música en el proceso de hominización? Este es un tema clásico de la antropología. La antropología estudia los procesos de hominización, ¿no? De cómo el Australopithecus, todo eso. Bueno, pero entonces la música, pues ya han dicho que el trabajo, el marxismo enfatizó el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, otros han enfatizado el sexo. La música tuvo algo que ver en esto, ¿para qué? O sea, y cómo hoy vamos a ver que todavía no hemos dejado de ser animales, ¿no? Ya van a ver por qué. Y en buena parte el poder impresionante que tiene la música para manipular nuestras emociones tiene que ver con esas bases biológicas. La siguiente sesión, que será un poco de esos antecedentes que son supremamente interesantes, es decir,
por qué llegamos a la etnomusicología y cómo se hacía antes. Y porque ese cómo se hacía antes, estos estudios de estas músicas raras, van a marcar mucho también el cómo se hace la etnomusicología, tanto en lo que se retoma de atrás como en lo que se aprovecha y lo que se critica de los anteriores. La siguiente sesión será sobre cómo empezó esto de la etnomusicología en América Latina, en Colombia, qué se ha hecho, etcétera, ¿no? ¿Qué modalidades ha habido de la etnomusicología? Aquí no llamamos normalmente lo que hacemos etnomusicología, pero casi sin darnos cuenta lo hemos estado haciendo. En fin, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho en América Latina y por qué lo estamos haciendo así? ¿Por qué lo hemos hecho así? Siguiente sesión, la quinta, será sobre, entraremos ya propiamente en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la etnomusicología? El trabajo de campo, el holismo, la relación con lo cultural, las perspectivas teóricas con las que empezó la disciplina, como el funcional estructuralismo, en fin. Y entraremos en lo que sería propiamente los grandes debates teóricos que están detrás del crear esta disciplina. La sexta sesión, normalmente uno piensa que la etnomusicología se ocupa de cosas ya casi prehistóricas en el pasado, de primitivas, etcétera, ¿sí? Que están siendo arrasadas como el folclore por la civilización, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde la etnomusicología se ha abordado el cambio permanente de las músicas, pero entonces, ¿con qué herramientas teóricas? ¿Cómo se ha pensado el cambio y los distintos tipos de cambio? Es distinto un cambio que se da al interior o cuando realmente, como pasó con los pueblos africanos, fueron prácticamente trasplantados acá. Bueno, ¿qué perspectivas teóricas para explicar esas fusiones, esas transformaciones de la música, ¿no? Entonces, esto que pues parecería que no es un tema no musicológico, porque estamos hablando de la tradición y todo eso, este es un tema central. La siguiente sesión, la séptima, entonces hablaremos de los músicos, es decir, de las personas que hacen la música y cómo se ha abordado esto desde la etnomusicología. Los músicos y los participantes en el musicar, en el hacer música, ¿no? Lo que es la participación, el performance, en fin, todo eso también hay unos elementos teóricos preciosos y unos estudios de casos también preciosos. La octava sesión, entonces, tendrá que ver con la música con los instrumentos. Primero hablamos de las personas, luego hablamos de las máquinas, los aparatos, los objetos con los que hacemos la música, ¿no? Las agrupaciones instrumentales, cómo funcionan, cómo se trabaja colectivamente la música. Pues la novena sesión es sobre la música como escucha y el tema de que la música no solamente es lo que consideramos música, sino en general la etnomusicología aborda también otros fenómenos que no son estrictamente musicales según nuestra concepción. Es decir, cuando un chamán está tocando su maraca para curar a una persona, ¿él qué está haciendo? ¿Está haciendo música o está haciendo medicina? Eso que él toca tiene algún interés musical como músicos y todo el tema de lo sonoro en general, es decir, el paisaje sonoro. Ya vamos a ver cómo ya desde los 80 la etnomusicología entra a eso, pero de frente, ¿no? Abordar no solamente lo que podríamos llamar música más formalmente, sino todos los entornos sonoros en los que eso se produce. Penúltima sesión se va a centrar en lo metodológico, cuáles serían como esas técnicas, cómo se hace la transcripción, vale la pena hacer la transcripción, qué tipos de transcripciones hay, para qué hacerla, cómo se hace el análisis musicológico y se pueden hacer muchos análisis y muchas transcripciones de lo sonoro que no pasan por la partitura. Y ahora con las nuevas tecnologías tenemos una cantidad de ayudas impresionantes, ¿no? Y la última sesión se estará dedicada más al tema político y al tema de los usos de la etnomusicología, al tema de la ética, de lo que uno hace, a quién le sirve,
políticamente cómo se ha usado y cómo se usa la etnomusicología. ¿A qué te puedes dedicar si eres etnomusicólogo? Es decir, cuáles son los campos laborales, profesionales en los cuales la etnomusicología es importante, ¿no? Entonces, esa será la última sesión. Si yo quiero profundizar, avanzar en esto de la etnomusicología, porque esto va a ser una introducción muy breve, digamos, ¿dónde puedo nutrirme? ¿Dónde puedo encontrar cosas? Pues ahora con internet pues puedo encontrarlo todo muy fácil. He estado estos días precisamente buscando en ChatGPT y en Bing y en todo eso, pero realmente estoy un poco decepcionado lo que a uno le saca por ahora este tipo de cosas, ¿no? Básicamente lo que le dicen, sí, hay una página web que dice esto, pero incluso le dije a ChatGPT, créame un curso de etnomusicología y fue un desastre. Bueno, el problema que tiene Internet es que hay mucha basura y muchas cosas que no sirven para nada o que son de muy mala calidad. Yo aquí traté de seleccionar algunas cosas donde ustedes van es a la fija, ¿no? Donde vale la pena este tipo de materiales. En primer lugar, si usted se quiere orientar en el panorama y buscar bibliografía, pues tenemos este tipo de libros. Unos que son guías, como la de Jennifer Post, que dice Ethnomusicology Research and Information Guide. Esta es una guía súper, hiper completa, ¿no? Eso tiene 472 páginas. Para usted, como investigador o como persona que quiere enterarse de cosas de la etnomusicología y tiene desde donde hay archivos, grabaciones, de todo, impresionante, escuelas. Otra guía en español y más centrado en lo latinoamericano es la que hizo Enrique de Camaralanda y Leonardo Díaz Callao en el 2020, que fue la segunda edición, que también la tienen para descargar en el Drive, que es para conocerte mejor, recursos institucionales y bibliográficos para la investigación en música tradicional y popular. Y luego tiene otro tipo de libros que son manuales, que son ya libros gordotes donde es prácticamente un curso de etnomusicología. En español, pues en inglés hay muchos, en español les recomiendo el de Camaralanda, el de Enrique Camaralanda, ya lleva 3 ediciones, también un éxito, y también tiene 500 y pico páginas, ¿no? Entonces, y si quieren una introducción más sencillita, pues tenemos la de Timothy Rice, que se llama Ethnomusicology, a Very Short Introduction, ¿sí? Que está publicada por la Universidad de Oxford. Podemos continuar con otro tipo de materiales como enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, antologías, libros editados, estados de la cuestión y monografías, tesis, informes, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un reader y un book y un libro editado? Pues básicamente los readers en inglés eran libros que normalmente un profesor cuando iba a dictar un curso decía, tienen que leerse estas lecturas. Entonces pedía permiso a los autores de esas lecturas, las fotocopiaban o sacaban un libro con eso, pedían permiso, sacaban el libro. Entonces, si querías tomar el curso de etnomusicología, ibas a la librería de la universidad y te comprabas el libro con las lecturas de los autores. Nosotros lo que usamos es fotocopias, ahora ya no usamos fotocopias, sino que directamente nos lo bajamos en PDF, pero la idea de los readers eran eso, eran antologías de los textos clásicos que uno tenía que leerse para un curso. Los libros editados es diferente, es un personaje importante que invita a otros colegas a que escriban sobre un tema y con eso entonces organizan un libro. Por ejemplo, este es un ejemplo de un reader en español y ahí tienen, es una antología excelente traducida de lo que uno tendría que leerse mínimamente para decir que empieza a saber algo de etnomusicología. Aquí retomaron textos súper clásicos, pidieron los permisos, los tradujeron, etc. Entonces se lo recomiendo. Aquí tenemos 2 en inglés, lo mismo, pero en inglés, que ha sido un éxito de Jennifer Post. Sacó primero uno, el de la derecha, y luego le fue tan bien que
sacó el segundo, ¿no? También tenemos enciclopedias como la Grove, aunque trae muy poco de etnomusicología, que es la Grove es tal vez la enciclopedia más importante en temas de música. Hay otras enciclopedias, por ejemplo, esta es una que salió hace no mucho y en la cual participé, que se llama The Chase International Encyclopedia of Music and Culture. Allí escribimos un texto con Egberto Bermúdez que se llama Colombia Modern and Contemporary Performance Practice. Lo pueden descargar de un portal que se llama Zenodo. Existen básicamente dos grandes sociedades internacionales donde se aborda la etnomusicología. Una que es la más antigua y que no tiene en su nombre el término de etnomusicología. Inicialmente se llamó, cuando se creó en los años 40, se llamó The International Folk Music Council, ¿sí? El Consejo Internacional de Música Folclórica. Esto fue promovido en forma paralela a la UNESCO, que se crea en esos años, ¿sí? Como la ONU en la parte cultural. Después, en los años 80, como que eso del folk ya no le sonaba tanto, y lo cambiaron por International Council for Traditional Music. El congreso que fue en estos días en Ghana, en África, tenían una votación, votaron si le cambiaban el nombre, y el nombre que propusieron para votar era International Council for Traditions of Music and Dance. No sabemos si a partir del próximo mes, según lo que diga la votación, esta asociación, habrá cambiado su nombre, pero un poco para que vean los debates que tienen internamente, ¿no? Esta es una sociedad bastante grande, deben tener unos 1.300 afiliados en 130 países, es una organización, digamos, como muy plural a nivel de países, ¿no? Muy descentralizada, más democrática, más abierta, digamos, ¿no? Menos gringa, por decirlo de alguna manera. Participa mucha gente de danzas. Y la otra gran sociedad es The Society for Ethnomusicology, que es la sociedad que se creó cuando se creó la etnomusicología. Tiene como unos 2.500 miembros afiliados. Como les dije, el congreso del año pasado asistieron unas 3.000 personas, ¿sí? Es algo absolutamente impresionante, ¿no? 450 ponencias, o sea, obviamente no las puede escuchar todas, no puede escuchar ni una décima parte. Bueno, entonces le toca ir uno focalizándose en lo que le interesa. Bueno, yo solamente he estado en una vez, entonces, pero es algo absolutamente descrestante, o sea, la dimensión de este tipo de congresos. Entonces, esta sociedad tiene su página web. Estas páginas web tienen montones de cosas, montones y montones de cosas, de materiales, el código de ética, de la práctica de la etnomusicología, ofertas laborales, de todo. Bueno, son sociedades muy, muy consolidadas, muy organizadas, etcétera, ¿no? Si quieren asociarse, perfecto. Y luego ya vienen otras, el British Forum for Ethnomusicology, ya mucho más pequeño, que sería la versión inglesa de esto, seguimos, porque The Society for Ethnomusicology es norteamericana, pero están asociados de todas partes del mundo. Usted ahí encuentra gente de Japón, de Francia, de todas partes, bueno, de Argentina. Este es más gringo, y luego está la Société Française d'Ethnomusicologie, que es más del campo francófono, funciona a veces en Bélgica, en París, en fin, ¿no? Tienen una muy buena revista. Todas estas sociedades publican excelentes revistas especializadas en etnomusicología. Por ejemplo, ahí verán la Société Française d'Ethnomusicologie publica para mí una de las mejores revistas que hay en etnomusicología. En español está la SIBE, la Sociedad Española de Etnomusicología, avanzamos, que también con su revista, que se llama Trans. Los brasileños, que son muy potentes en América Latina, es el país más potente en etnomusicología, es la ABET, la Asociación Brasilera de Etnomusicología. También tiene su página web, tiene su revista, también he publicado ahí, en fin, bueno. Esta curiosamente es como una hija del International Council.
hubo un año que el International Council of Traditional Music lo hicieron en Río de Janeiro, creo, y entonces ahí aprovecharon para crear la Sociedad Brasilera de Etnomusicología. Luego existen ya otras que ya no son de musicología, pero donde también se llevan ponencias y se tratan temas de etnomusicología. La International Musicological Society, que es tal vez la más antigua, la Sociedad Española de Musicología, la IASP, que es más orientado hacia estudios de música popular, es decir, música más basada en discos, en radio, en internet, etcétera. Está la Asociación Argentina de Musicología. Nosotros creamos una asociación que se llamó ASIMUS en el 2015, Asociación Colombiana de Investigación Musical, pero realmente ha sido muy difícil arrancar. Bueno, entonces esto para que vean, porque es muy importante cuando hay una disciplina poder tener con quién debatir cosas, con quién encontrarse, con quién publicar. Cada una de estas sociedades publica una revista. Por ejemplo, la de música tradicional publica el Yearbook for Traditional Music. La Society for Ethnomusicology publica desde 1953 Ethnomusicology. Hay otras universidades que también, ya esas serían como las dos centrales. Luego hay otras de música que publican cosas de etnomusicología, como Latin American Music Review, de la Universidad de Texas, un centro que tienen de estudios latinoamericanos, la revista musical chilena, ya desde el 45, la revista Trans, Música y Cultura de la Sociedad Brasileña, El Oído Pensante de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, Musici, que es sobre estudios africanos. Ahí puse algunas revistas sobre estudios del sonido. Bueno, hay toneladas y toneladas de revistas. Bueno, están las revistas colombianas, ¿no? Entonces, las revistas colombianas tenemos algunas que son solo de música, que son muy pocas, no tenemos ninguna de etnomusicología. Está A Contratiempo, que es una revista que fundé en el año 87, que se llamaba A Contratiempo Música y Danza, luego pasó al Ministerio de Cultura y Ana María Ochoa le cambió el nombre y lo llamó A Contratiempo Música en la Cultura. Hoy la pueden encontrar toda desde 1987. El último número salió el viernes, salió ayer el último número, lo pueden ya consultar, que está dedicado al tema de la lutería, de la construcción de instrumentos y todo eso, ¿no? Entonces, afortunadamente, el ministerio sigue sacando esta revista. Luego está la revista Música, Cultura y Pensamiento, que publica en el Conservatorio de Ibagué. Ricercare de AFIT, estas son, que yo sepa, las únicas revistas estrictamente musicales, ¿no? Luego hay otras, avanzamos, pero ninguna es etnomusicología, pero siempre traen algún artículo etnomusicológico. Y luego, adelante Camilo, tenemos otra serie de revistas que son de artes, como ensayos, como artes, como cuadernos de música, artes visuales, Pensamiento, Palabra y Obra, Calle 14 de la Distrital, en fin, son revistas que son sobre artes y a veces traen uno o dos, o a veces un monográfico sobre música y a veces sobre etnomusicología. Pero digamos que en Colombia tenemos pocas revistas dedicadas a este campo. Consultar en bases de datos y repositorios que las universidades donde estudian les pueden dar acceso, en fin, como es JSTOR. Estos son como grandes repositorios donde hay cientos, miles de revistas de todas partes del mundo, en muchos idiomas. Estas son las que tienen más que ver con etnomusicología. En JSTOR, por ejemplo, está la revista Ethnomusicology, la encuentran en JSTOR. En EBSCO está el RIM, que es las bases de datos sobre música. En fin, en español está de Redalix, Cielo, Latindex. En francés está Perse. Luego pueden encontrar también cosas en Google Académico, en Music Online, en el Internet Archive, y en Academia y en ResearchGate. Ahí tienen la página mía en Academia, donde tengo subidos como 8 libros y un montón de artículos. Luego ya no cosas digitales, sino archivos documentales, sonoros, audiovisuales, ya no tanto de texto, donde consultar archivos sonoros, manuscritos, partituras, etc. Básicamente en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá,
En el ICANN hay muchas cosas de grabaciones y cosas de indígenas de Colombia. En la Sala de Música de la Luis Ángel Arango, en la Fonoteca de la Radio Nacional de Colombia, en NEAFIT, en Medellín tiene una excelente biblioteca con archivos que no se encuentran sino allí, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, la Biblioteca del Conservatorio de la Nacional, el Patronato Colombiano, en fin, hay ya muchos otros, pero los de arriba son tal vez los que tienen mayor volumen. Y finalmente, ¿dónde estudiar etnomusicología? Si yo quisiera estudiar etnomusicología, pues aquí en Colombia no se puede estudiar etnomusicología, no tenemos esas carreras. Para que vean un poco dónde estudiar. En África tienen 2 programas, en Asia 16, en Europa 16 y en el Reino Unido 16. En Canadá y Estados Unidos 45 programas. En Latinoamérica, si usted quiere estudiar etnomusicología, tiene que irse a México, que hay 2 programas en la UNAM, o a Brasil, que tienen varios programas, incluso con doctorado. En México también hay doctorado. Y en Oceanía, es decir, Australia, todo eso, 7. Ahí hay un vínculo donde pueden ver en qué universidades están. Son pocos los sitios donde se estudia etnomusicología y la tendencia actual con este tema del neoliberalismo y el ahorro de recursos está llamado un poco a desaparecer. Me decía Sergio Espina, que está de profesor en Estados Unidos, que en estos momentos ya no contratan a personas solo como etnomusicólogos, sino que dicen, bueno, perfecto, te contratamos, tú eres etnomusicólogo, pero tienes también que dictar musicología o tienes que dictar antropología o tienes que dictar otra cosa. O sea, tienes que volverte un poco todero porque no tenemos plata para tener una persona dedicada solo a etnomusicología, ¿no? Entonces, un poco la triste realidad lo que está pasando incluso en universidades de mucho prestigio norteamericanas, ¿no? Es decir, que si yo entro a ser profesor de etnomusicología, de pronto tengo que hacer también un curso sobre las corales de Bach o sobre, qué sé yo, o un curso de antropología del poder, ¿sí? Entonces, si quiero irme más por el lado de la antropología o quiero compartir más con musicología. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios, porque vamos a pasar ya a la última parte de la sesión, que es otro tema. De todas formas, no se me asusten con todo esto. Esto es simplemente que quería decirles que este es un campo amplio, a pesar de que es un mundo chiquito, pues ahora ya con la globalización ya nada es chiquito, ¿sí? Entonces, entonces es todo un mundo inmenso por explorar el que hay. Y ahí pues les estoy dejando con esos links algunas entradas, ¿no? Para el que quiera irse metiendo por alguno de esos caminos. Mi nombre es Mauricio Calle. Bueno, doctor, aquí escuchando precisamente, pues, digámoslo que un tema bastante interesante, que su merced pues nos contextualiza, ¿no? En un ámbito en el que creo yo que en Colombia, aunque sé que hay diferentes especialistas en el tema, pero creo que no se ha promulgado mucho, ¿no? Hasta ahora yo realmente comienzo a identificar mucho este término de etnomusicología y veo, como usted lo menciona, que como que entran los ámbitos de la antropología, de la sociología y pues obviamente estudia la música como este instrumento para poder caracterizar. Entonces, hacía yo pues la analogía en el caso de la danza y en el caso seguramente de otras artes. Y mi pregunta sería, ¿usted considera que este mismo ejercicio etnográfico desde una disciplina habrá que hacerlo en su momento o formularlo en otras disciplinas? Ejemplo, Claro, danza, no, eso etnomusicología, ya algo así. existe. Se llama etnocoreología. O sea, todo esto que yo acabo de plantear para la música existe con la danza y tienen sus congresos, sus asociaciones, sus revistas, sí, se llama etnocoreología. De pronto más adelante les muestro algo de eso. Pero sí, claro, la antropología desde muy temprano abordó también esa relación entre la danza, los bailes, los rituales y la... Porque es que además a mí me ha tocado meterme en eso sin saber, porque pues es que cuando uno estudia la música, casi todas las músicas van con danza, entonces o entiendes el baile o no entiendes nada, ¿sí? Entonces, pero hay antropólogos y antropólogas, muchos, muchísimos, que están dedicados a abordar desde la antropología el tema de la danza, ¿no? Obviamente
las asociaciones y los grupos son menos voluminosos, pero en cuanto a número de gente que está trabajando en esto, pero después les puedo dar algunos vínculos sobre estos, ¿sí? Asociaciones, revistas, etcétera. Pero claro que sí. Alejandra, dele. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Alejandra Briceño y tengo la siguiente inquietud, pues es como más si nos puede mencionar un poco sobre la diferencia entre la musicología y la etnomusicología. Claro, eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora, digamos que bueno, ya lo veremos más adelante para no detenernos ahora. Digamos que la etnomusicología, así como existe sociología de la música, psicología de la música, etcétera, etcétera, existe la antropología de la música. Entonces, básicamente la etnomusicología es la antropología de la música, ¿sí? Pero ya lo veremos más adelante. ¿Y qué es la musicología? También lo veremos. Diego. Muchas gracias, maestro. Bueno, yo me presento, yo soy Diego Gómez, soy docente de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y quería enfatizar algo, simplemente hacer énfasis en que, claro, de pronto haya una referencia hacia los programas de posgrado que tienen dentro de su nombre el adjetivo etnomusicología, ¿no? Sin embargo, me pongo a pensar, por ejemplo, en algunos de los productos de investigación más importantes que ha tenido el país. Por ejemplo, pienso ahorita recientemente en algo que también sería interesante que mencionara maestro, y es relacionado con el tema de los premios en etnomusicología, ¿no? Por ejemplo, uno muy importante es el Premio de Musicología Casa de las Américas. Y en Cuba. Perdón. Sí, en Cuba. Cuba, sí, señor, pero traigo a colación justamente la obra de Óscar Hernández, quien se ganó ese premio en el 2014 y cuya formación escapa, digámoslo así, a lo musicológico en términos estrictos, ¿no? Él tiene una maestría en estudios culturales y un doctorado en ciencias sociales, es decir, algo que, entre comillas, no se relaciona directamente con el tema de la musicología, pero que me parece importante también destacarlo, ¿no? El tema de los premios, ¿sí? El Otto Mayer Serra, por ejemplo, también pienso en él. Bueno, y también enfatizar algo, y es que si bien a nivel de pregrado, creo que y perdón que haga la cuña, ¿no? La Corpas es el único programa que tiene pregrado en musicología y han aparecido varios egresados que están ahorita, una tercera generación, digámoslo así, de musicólogos, digo yo, que están ahorita haciendo sus doctorados y demás en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y que es importante también destacar, ¿no? Y lo otro es que quería también acotar es el tema de algunas revistas también que quedan ahí, que son importantes. Bueno, si bien algunas de ellas no están muy bien rankeadas, digámoslo así, por ejemplo, pienso en la revista Calle 14 de la Distrital y la revista de los cuadernos de artes y audiovisuales de la Javeriana, que de hecho esa está muy bien rankeada, pensándolo en términos académicos. Quería solamente acotar eso, maestro. De todas maneras, muchas gracias por toda la información. Esas revistas están ahí, puse los vínculos, sino que dije que no eran revistas especializadas en música, sino en artes, ¿sí? Entonces, digamos, de vez en cuando sale alguna revista, algún número con artículos de música o a veces incluso un monográfico todo dedicado a música, ¿sí? Pero no son revistas que permanentemente estén dedicadas a la música. Y lo de los concursos hablaremos cuando hablemos y de lo que pasa en Colombia, hablaremos cuando hablemos de Colombia y América Latina, lo mencionaré ahí, lo de los concursos. Digamos, la primera egresada de etnomusicología en Colombia, que se graduó en Venezuela, digamos, fue premio de Casa de las Américas, ¿no? Fue la primera colombiana sí, María Eugenia Londoño de Medellín, ¿no? Entonces, digamos, todo eso lo hablaremos cuando hablemos de Colombia y de América Latina, ¿no? Pero pues esto es así como el punto de entrada. Bueno, de todas formas, gracias. Gracias por los aportes. Vamos al siguiente tema, que es ¿por qué estudiar la música desde la antropología? Bueno, y lo que decía también, obviamente ahora en estos momentos hay un montón de etnomusicólogos con título en etnomusicología, pero formados fuera de Colombia. Hay posgrados con algún tipo de cursos en etnomusicología. Por ejemplo, la maestría en musicología de la Universidad Nacional, de la cual soy profesor,
pues tenemos varios cursos de etnomusicología ahí dentro de los que toman eso, pero salen como musicólogos, no les dan un título de etnomusicólogo. Es lo que hay, ¿no? Bueno, entonces, por un lado tenemos la musicología, que sería como el gran estudio de la música históricamente, ¿sí? Y donde básicamente han hecho más énfasis en estudios históricos, aunque no solamente se dedican, ya veremos eso más adelante, estudian también teoría, estudian, bueno, una cantidad de elementos que ya veremos más adelante. Pero así como existe la sociología de la música, que es una disciplina fuerte, tenemos filosofía de la música, que eso existe desde que existe la filosofía, o sea, Pitágoras, sus matemáticas, buena parte de las matemáticas las hacía orientadas hacia la música, y casi todos los filósofos han hablado de música. Tenemos la psicología de la música, que es fundamental, ¿no? De hecho, ya veremos cómo los primeros, llamémoslo etnomusicólogos, eran en realidad psicólogos, ¿no? Que estaban interesados en cómo se percibían los sonidos por parte de los seres humanos, cómo percibíamos sonidos de otros países y cómo la gente de otros continentes percibía los sonidos, etcétera, ¿no? La acústica musical, que sería la física de la música, está también la ingeniería del sonido, que es una ingeniería de la música, la economía de la música, la biología de la música, que es de las disciplinas más potentes que hay ahora. Entonces, ¿qué es lo que aportaría una antropología de la música al estudio de lo musical? Para hablar de antropología de la música tenemos que tener medianamente claro qué es eso de la antropología. Y para eso les voy a recomendar un texto que tengo subido ahí en el Drive, que es una conferencia, una pequeña conferencia, son 2 o 3 paginitas que hice en el acto de graduación de los doctores y las maestrías y los de pregrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Me invitaron a dar la charla allá con todos los que se iban a graduar, con sus padres, sus familias, sus compañeras y compañeros, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer algo de modo que todo el mundo me entienda qué es eso de la antropología y que además se relacione con otras disciplinas, porque también se graduaban otros de sociología, de historia, etcétera. Entonces, di esta charla, que es un poco humorística, que se llama Hablando de antropología con un taxista, porque en últimas, cuando iba a la Universidad de Fanny tenía que coger un taxi, normalmente iba en bicicleta, pero siempre me terminaba preguntando a los taxistas, ¿usted trabaja aquí? ¿Y qué dicta? Entonces yo decía, no, antropología, y la cara que ponían era como diciendo, este señor, ¿de qué me estará hablando? ¿No? Entonces me ha tocado explicar muchas veces a los taxistas qué es eso de la antropología. Entonces, la reflexión que hay ahí es un poco en torno a eso. Uno puede ver qué es lo que hacen los antropólogos y las antropólogas, y lo que hacen es montones de cosas muy diferentes, ¿no? Hay unos que se dedican a la etnobotánica, otros a la arqueología, otros a la antropología física y forense, otros a la etnografía, otros a la etnohistoria, etnolingüística, etnomusicología, antropología cognitiva, simbólica, bueno, es decir, son tantos los campos y tan dispares y tantos los sitios donde trabajan que realmente es muy difícil decir en unas pocas palabras qué es la antropología y qué estudia la antropología y para qué sirve la antropología, ¿no? Porque, como les digo, hay gente que está trabajando en empresas de marketing, o sea, en publicidad, hay profesores de sociales en colegios, gente que trabaja en el campo de patrimonio y museos, funcionarios en el campo de la salud, en fin, estudios de género. La antropología es lo que han hecho nuestros ancestros antropólogos. Digamos que esto tiene que ver con una tradición de gente que ha hecho algo parecido y que lo han llamado antropología o que lo han llamado etnomusicología. Entonces hay como una continuidad de la gente que por más de que se critican entre ellos, siguen refiriéndose a un tipo de problemas, a una manera de estudiar la música o estudiar el ser humano. Entonces, digamos que es esa manera de mirar a la humanidad, de ver a los seres humanos, es lo que ha caracterizado esto que se llama antropología. Y no solamente lo que han hecho los ancestros, ¿sí? Nuestros antepasados, sino
también lo que hacen actualmente las antropólogas y los antropólogos. Entonces es una especie de campo en disputa, como diría Pierre Bourdieu, que se mueve permanentemente, que se transforma, que cuestiona permanentemente sus fronteras. Digamos que antropología es lo que hacen los antropólogos y las antropólogas. Y como hay antropólogos y antropólogas por todas partes del mundo, y como hay etnomusicólogas por todas partes del mundo, pues hacen cosas muy diferentes, las hacen bastante también de manera bastante diferente, pero sin embargo tienen unos referentes en esos antepasados, ¿no? A veces los indígenas se enorgullecen mucho del mayor, del antepasado, de nuestros ancestros. Pues en últimas, aquí lo que estoy haciendo es haciendo honor a eso mismo que hacen los indígenas, es decir, hacer honor a nuestros antepasados que se partieron la espalda estudiando un pueblo indígena por allá en Nueva Guinea, pasando calor o en el Amazonas, con malaria, con todo eso, para decir, mire, aquí hay unos señores que tienen una forma de vida completamente distinta a la nuestra y que es perfectamente respetable, ¿no? Hacemos honor a esa gente que nos antecedió, sean antropólogos, sociólogos, etnomusicólogos, los que sea. Pero digamos que una disciplina es un campo vivo, un campo en acción, un campo en disputa, en discusión, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hacen los antropólogos? Básicamente es gente que está interesada genuinamente en describir, explicar y entender las múltiples y loquísimas formas de ser humano, ¿no? Desde la cotidianidad más ordinaria hasta las expresiones más exóticas, desde esa vida cotidiana de todos los días hasta la humanidad sometida a sus límites en una cárcel, en una tortura, etcétera, etcétera, hasta formas nuevas y emergentes de ser humanos, como si fuéramos cyborgs, ¿no? Normalmente las antropólogas y los antropólogos son personas que están obsesionadas por comprender y hacer respetar la diversidad humana. Yo creo que ese es el punto, la diversidad humana. ¿Sí? Las infinitas, mutantes, sobrias y exuberantes formas de humanidad. Y si dijéramos de la antropología, de la etnomusicología, pues la etnomusicología es precisamente esa disciplina obsesionada por comprender y hacer respetar la diversidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos con lo sonoro. Eso es la etnomusicología. Por ejemplo, Margaret Mead, una antropóloga norteamericana, feminista ella, pionera en la antropología, ¿no? Su profesor Franz Boas, del que vamos a hablar más adelante en la tercera sesión, su profesor le dice, vete allá a Samoa y por favor estudia esto y esto. Es como tratar de destrozar los universales, es decir, lo que creemos que todo el mundo somos iguales. Los antropólogos te dicen, qué pena, pero hay gente que no. La familia, por ejemplo. Esta Margaret Mead fue la que le dio pie a la feminista Simone de Beauvoir, no sé si han leído El segundo sexo. Se basó en los estudios sobre qué era la maternidad y qué era ser mujer en Nueva Guinea, por ejemplo, ¿no? Porque Margaret Mead se encontró que en el río Sépica, las que vivían aquí a este lado y los que vivían al otro lado, tenían dos concepciones completamente distintas de la maternidad. Por un lado, las mamás eran súper tiernas, o sea, el modelo occidental de maternidad. Y en el otro lado eran los papás los tiernos y las mamás eran unas fieras. Entonces, bueno, esto es genético, las mamás tienen que ser tiernas por naturaleza. Entonces, la antropología ha sido vital para hacer que reconozcamos muchas formas de ser humanos y que nos respetemos en esa diversidad. Y la etnomusicología ha servido precisamente para eso, para que respetemos las múltiples formas de relacionarnos con lo sonoro y con la música. Por ejemplo, la UNESCO acabó de sacar la internacional, no acabó, esto fue en el 2006, ¿no? Un poco la UNESCO, la que vela por los derechos humanos, ya tiene un texto sobre la protección y la promoción de la diversidad musical. Esto es básicamente una herencia de la etnomusicología.
Ahí tienen el link para que lo puedan descargar. Entonces, ¿por qué y para qué estudiar la música desde la antropología? Avanzamos. Aquí me voy a basar en un artículo de una persona que no es etnomusicóloga, es Ruth Finnegan. Esta es una foto reciente de ella. Ella es una señora mayor, nació en el 33, es una antropóloga británica y escribió un texto muy bonito que también lo van a encontrar ahí en el Drive, que se llama ¿Por qué estudiar la música? Reflexiones de una antropóloga desde el campo. Esta antropóloga en realidad estaba más interesada en temas de literatura oral en África, etcétera, y ahí descubrió, estudiando la literatura oral en África, que la música era fundamental y que no podía entender nada de la literatura oral si no se metía a estudiar la música. Luego, cuando vuelve a Inglaterra, llega a una población pequeña, nueva, donde hace un estudio de la vida musical allá, en esa ciudad. ¿Sí? Y se llama el libro de Hidden Musicians, o sea, los músicos ocultos. El musicar, el hacer música en una ciudad inglesa, ¿no? En el año 89. Lo que esta persona descubre y por qué los antropólogos y las antropólogas deberían estudiar la música cuando la música es importante en una sociedad y por qué además es importante que lo hagan ellos, ¿sí? No solamente que lleguen los músicos a sacar las partituras de lo que hay ahí. Lo que dice ella es que hay sociedades en las que si no estudiamos la música no vamos a poder explicar muchos de los fenómenos, de lo que pasa ahí. Y yo creo que en nuestra sociedad actual no se entiende sin la música. De hecho, hay gente, como diría el programa este de radio, de su banda sonora, que construye su identidad a partir de su banda sonora, ¿no? Entonces, llegamos incluso hasta ese límite. Hay gente que no puede dormirse si no pone música, en fin, bueno, hay gente ¿cómo entender que hay personas que estén 4 días haciendo cola y pague una suma astronómica, o que incluso viaje a otro país para escuchar un concierto? O sea, ¿cómo explicamos eso? ¿Sí? Entonces, si no entendemos eso, no vamos a entender nuestra sociedad y tampoco podemos entender otras sociedades. Por ejemplo, hubo antropólogos, por ejemplo, hay un antropólogo también británico, o sea, importantísimo él, se llamaba Victor Turner, es uno de los autores que más he estudiado. Incluso en el doctorado de la Nacional daba un seminario sobre Victor Turner. Victor Turner es uno de los pioneros de la antropología simbólica. Hizo unos estudios africanos importantísimos que además dan muchas luces para el tema de la paz en Colombia. Es decir, cómo hacer la paz. Porque él trabajó con unos pueblos que se llaman los Nembu en África Central, que estaban en permanente conflicto. Y entonces él estudia cómo resolvían esos conflictos. Y resolvían los conflictos con unos rituales que siempre tenían música, pero desafortunadamente, Victor Turner incluso tiene un libro que se llama Drums of Affliction, ¿sí? Los tambores de la aflicción, como del dolor. En ese libro ni siquiera dice cómo son los tambores, ¿sí? Y él dice, los tambores eran claves porque cuando en la mitad de la noche mi hijo me despertaba, porque él se fue allá con su familia completa, su esposa, sus 2 hijos. Dice, mis hijos me decían, papá, que están empezando a sonar los tambores. Entonces yo sacaba mi libreta, mi grabadora y me iba para allá. Pero él nunca habló nada de la música, ni siquiera de cómo eran los tambores, qué forma tenían, nada, absolutamente nada. Es triste. Afortunadamente el hijo de él terminó siendo un excelente percusionista de música africana, pero bueno. Entonces, lo que quiero decir es que no siempre la antropología ha sido tan sensible a esto, ni muchas disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Pero esta señora sí, y por eso nos da la clave. Ella enfatiza esto, dice, a diferencia de la perspectiva musicológica, por ejemplo, yo tuve una profesora en la Nacional, no digo el nombre, que decía que realmente la única música que había que estudiar era la música buena, es decir, de Beethoven para arriba, que de resto era perder el tiempo. La antropología, y nos dice Ruth Finnegan, dice no,
todo tipo de música es importante y puede y debe ser estudiada y es respetable. Me acuerdo también, o sea, es que esto ahora nos parece normal, pero hace unos años esto no era normal. Yo recuerdo, yo fui profesor de la pedagógica varios años, creo que fue en el 90 y pico, Angélica era la estudiante, hizo una tesis sobre el rap. Es la primera tesis sobre el rap, primera tesis musical sobre el rap que se hizo en Colombia, dice el año 90, 90 y algo, a comienzos de los 90. Me acuerdo una profesora ya muy eminente, pianista, que respeto muchísimo y que sabe muchísimo, pero dijo, eso no es música, el rap no es música, no, ¿cómo van a hacer una tesis sobre eso? Y yo dije, sí, la vamos a hacer. Hay gente todavía que dice que, creo que hay un señor en Estados Unidos de la extrema derecha que dice que no, que el rap no es música, ¿no? Tiene hasta videos sobre eso en YouTube. Pero claro que el rap es música, ellos son los recicladores de la música. Pero ella decía que no, que eso si acaso sería poesía recitada, pero no música. Obviamente hoy ya nadie dudaría eso de que es música, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que esto está cambiando. Ya actualmente la musicología está dedicada a estudiar la música cotidiana. Por ejemplo, se dan conciertos de música cotidiana en Granada o en no sé dónde o en Holanda, etcétera, ¿no? La música que no es de los grandes compositores. Yo pienso que la musicología también ha reconocido que estaba con una visión demasiado cerrada de lo musical, ¿no? Y que lo importante era entender el fenómeno musical en toda su amplitud, no solamente en los grandísimos compositores que han pasado a la historia y que han sido enaltecidos, que siguen siendo muy importantes. Pero entonces, lo que nos dice Ruth Finnegan es que todo tipo de música es importante y merece ser respetada, merece ser escuchada, merece ser estudiada, independientemente de su supuesta calidad desde un criterio X o Y. Incluso podemos hacer música mal occidental, pero de pronto puede ser interesante analizar qué papel juega la música, por ejemplo, en esos jóvenes o en esos campesinos. Por ejemplo, yo digo, no sé, cuando yo fui al Cauca por primera vez, yo iba con mi oído de conservatorio y dije, esto está totalmente desafinado, está descuadrado rítmicamente, esta gente no tiene ni idea, pero iba de resguardo en resguardo, y resulta que todos tocaban igual. Digo, bueno, esto no puede ser, o sea, no puede ser que yo sea el que esté bien y todos estos estén mal. O sea, si todos están igual de desafinados, igual de descoordinados, es imposible, algo pasa aquí. Tal vez tengo que mirar esto desde otra lógica. Y claro, ahí apareció la lógica y empezaron a aparecer una cosa de unos aspectos estrictamente musicales fascinantes, ¿no? Como la melódica independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Conceptos que no sabía en esa época, pero después descubrí que los etnomusicólogos lo habían estudiado. Había dicho que ya lo íbamos a ver cuando hablemos de la parte biológica, que incluso conecta hasta con cosas muy fuertes desde el punto de vista biológico, ¿no? O sea, y obviamente con cuestiones muy fuertes también desde el punto de vista de lo que es los problemas fundamentales de la humanidad. Y la otra cosa que plantea es algo que ya lo habían dicho otros autores más centrados en el performance, un desplazamiento de la música como una especie de objeto que está ahí. Incluso en el campo de la musicología tradicional, el objeto era la partitura, y un desplazamiento de la música como objeto, como resultado sonoro, hacia el musicar, hacia el hacer música, hacia el hecho de estar haciendo música, compartiendo música, participando en la música, como oyentes, como participantes, como bailarines, como músicos, etcétera, ¿no? Entonces, ese desplazamiento es súper importante. Entonces, finalmente, su trabajo de Hidden Musician dice Music Making in an English Town, es el quehacer musical, ¿no? Entonces ella trabaja en esta pequeña ciudad, bueno, ni tan pequeña, una ciudad nueva, construida prácticamente en los años 60, al norte de Londres,
Milton Keynes. Entonces, famosísima para los músicos de la vieja guardia como nosotros, porque ahí se fabricaban los legendarios amplificadores Marshall, ¿sí? Esta es una ciudad nueva y dice, pero esto Keynes, aquí no tenemos ningún Beethoven, no tenemos grupo, aquí no están los Beatles, aquí no están los Rolling Stones, aquí no hay ningún movimiento musical que haya impactado a nivel nacional o internacional. ¿Para qué estudiar la vida musical de Milton Keynes? ¿Qué tradición hay aquí? Es una ciudad nueva, o sea, no hay ni folclore, no hay nada, o sea, ¿qué grupos profesionales hay aquí? No tenemos músicos famosos. Entonces, ¿para qué puede ser interesante para una antropóloga estudiar la música en esta ciudad? Y sirve la antropología, que normalmente ha estudiado lugares por allá en la selva, exóticos. La antropología tiene que decir algo de lo que pasa musicalmente en una ciudad moderna y ese es su trabajo. Aquí les traía un pequeño ejemplo musical de un autor que lo vamos a ver más adelante, que es Steven Feld, de cómo algo que sonoramente es muy precario para nuestro oído musical, sin embargo, puede ser muy potente sonoramente, incluso musicalmente. Vamos a escuchar a estos Kaluli tocando esos tamborcitos y con unos grandes disfraces, vestidos como si fueran aves del paraíso, pájaros, etc. Vamos a escuchar un pedacito para ver qué interés musicológico puede tener esto. Bueno, suficiente. Hoy podríamos seguir horas. No es que luego se ponga más interesante, no, es que eso es todo y así podemos seguir por horas. Con unas sonajas en los pies hechas de mejillones, como de conchas de mar, pero no me lo van a creer, o sea, esto que están haciendo ahí es de un profundísimo significado cultural y social. De hecho, se gastan horas afinando ese tambor, horas, con un supremo cuidado, porque es que por ese tambor habla un pájaro. Entonces lo que están haciendo ahí en algo que pareciera que es estúpido sonoramente, es algo de una sutileza y de una profundidad impresionante. Y entenderlo le llevó años a Steven Feld, ¿sí? Uno de los etnomusicólogos, el etnomusicólogo que hizo este trabajo. Los pájaros son las sombras de los antepasados. O sea, tenemos aquí toda la conexión más compleja con el mundo económico, con el mundo de la solidaridad, con el mundo de la herencia y de la genealogía, con el mundo de la selva y del conocimiento que tienen ellos de los pájaros, de los cantos de los pájaros, que es absolutamente impresionante. Entonces, esto es lo que quería decirnos Ruth Finnegan, que músicas aparentemente sin ningún interés musical para nosotros pueden estar tocando lo más profundo de una sociedad o de un grupo humano. Entonces, fíjese lo que encuentra Ruth Finnegan en Milton Keynes. Encuentra de música clásica 3 o 4 orquestas principales, varias docenas de orquestas juveniles y escolares, coros en torno a unos 100, muchos pequeños grupos independientes, coros de escuelas de iglesias. Eso es supremamente importante. O sea, bueno, hace poco escribí un texto donde muestro la importancia de la música de las iglesias. Es decir, gente que canta todos los domingos o todos los sábados. Eso es básico en lo que es la formación musical del común de la gente. ¿Por qué no hemos estudiado la música eclesiástica? La música eclesiástica de hoy, ¿no? Que pop, en fin, todo eso. Eso está creando un gusto musical. La gente canta, participa. Es posible que incluso sea el único momento en la semana en los que canta colectivamente con alguien, la mayoría de la gente.
En jazz, más de 12 bandas, 5 o 6 locales de pubs y de clubs donde hay jazz. Música folclórica de grupos revivalistas, música Kylie, de grupos folclóricos, de rock y de pop, bandas, de vientos, ópera y teatro municipal, música country, música western, bueno. Pero lo importante no es tanto hacer el inventario, sino qué es lo que descubre de cómo a través de la circulación de las personas por todos estos grupos semiprofesionales, amateur, etcétera, cómo se va creando todo un tejido social en esa ciudad, ¿no? Entonces, ella incluso elabora un concepto absolutamente potente que se llama senderos de la vida urbana. Ella trata de buscar teóricamente en la sociología, en la antropología, cómo caracterizar eso. Fíjese, por ejemplo, muchos musicólogos dicen, bueno, cojamos el concepto de Bourdieu de campo, el rock. Hay una tesis doctoral de la Nacional, el rock en Bogotá como campo bourdiano, como un campo en disputa de los grupos y de todo eso. Está bien el concepto. Pero ella dice, eso no me sirve para explicar lo que hay aquí. Esto no es un campo en disputa. ¿Cómo entender esa vida musical, cómo circula, ¿no? Porque además un músico no está en disputa con otros, muchos de ellos, sino que yo toco por la noche en un pub, pero en la noche del viernes, pero el domingo toco en la iglesia. O sea, ¿cómo entender todos esos fenómenos, no? Ruth Finnegan no es música, no le interesa la partitura, no le interesa propiamente lo sonoro. Yo sí pienso que la endomusicología va un poco más allá y se mete con el problema sonoro, porque ahí hay algo que descifrar que es supremamente importante, que toca incluso las fibras más profundas del cerebro, del corazón, y ya veremos por qué el corazón, ¿sí? Y de todo el cuerpo cuando bailamos, etcétera. Y no solamente cuando bailamos, porque llevamos el ritmo con el pie, o sea, nos moviliza totalmente, ¿sí? La imaginación, la memoria, etcétera, etcétera. Entender también qué es lo que pasa ahí sonoramente es fundamental. Pero lo que quiero mostrar es que incluso así uno no sepa nada de música, no se meta con el problema sonoro, hasta en ese caso la antropología tiene algo que decir. Entonces ya les digo que esta no es etnomusicóloga, pero si además de eso juntamos la musicología con la antropología, la cosa se vuelve súper potente, que es lo que vamos a tratar de ver en este curso. Quiero terminar precisamente con Ruth Finnegan Siga, porque curiosamente yo hice mi charla en el 2011, pero el año pasado Ruth Finnegan sacó un libro que se llama The Hidden Lives of Taxi Drivers. Qué casualidad, ¿no? La vida oculta de los taxistas, ¿no? Entonces, aquí se cierra el círculo. Muchas gracias y aprovechemos estos minuticos que nos quedan para escuchar sus inquietudes y comentarios. Ok, perfecto. Buenas noches para todos. Yo soy Andrea Trujillo, yo soy docente de la Unireformada en Barranquilla. Me place mucho estar en este curso. Hace mucho rato pues, he venido siguiendo su trabajo y creo que tiene un trabajo muy interesante. Bueno, básicamente lo que quería era mencionar eso. Me gustó mucho el ejemplo que dio sobre la investigación de Ruth Finnegan. Creo que de alguna manera conecta mucho con aunque es una realidad totalmente diferente, es otra cultura, es otro país. Creo que eso pasa mucho dentro de nuestro contexto. Yo personalmente trabajo mucho con las músicas del Caribe en vía de extinción y uno se encuentra mucho con eso. O sea, cuando uno llega al campo, te encuentras con este tipo de casos, bueno, pero ¿a qué vienes? O sea, eso que tú vienes a investigar no es importante o de qué se sabe. Por ejemplo, a nosotros una vez nos pasó que fuimos a investigar un instrumento y teníamos como un guía. Y el guía nos llevó y le dijimos, mira, el instrumento es así, la música es esto. No, yo no lo conozco, les voy a llevar a alguien que lo sabe. Y de pronto llegamos a su casa a tomarnos un refresco y nos recibió la mamá y la mamá nos preguntó, ¿y qué están buscando? No, este instrumento que funciona de esta manera. Ah, sí, claro, yo lo tocaba. Y la persona, el guía se quedó como, ven acá, ¿tú por qué no me habías dicho que tú tocabas eso? O sea, es como que de alguna manera la música, y no hablo solamente en las sociedades, digamos, rurales, sino también dentro de nuestro entorno urbano, se vuelve algo tan cotidiano, no sé, como lavarse los dientes, como hacer alguna otra actividad que pierde ese valor, o sea, como que los mismos hacedores olvidan el valor que tiene a partir de ese tejido tan, digamos, tan fino que usted comentaba. Entonces, pues, bueno, me gusta mucho, creo que fue la parte que más disfruté de toda la sesión y me encantaría conocer un poco más
de ese tipo de ejemplos, de pronto ya en nuestro contexto latino o colombiano, pero la verdad estoy muy emocionada de estar aquí y también de compartir con todos los otros compañeros que sé que ya se irá dando el momento para irnos conociendo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrea. Francisco. Pues buenas tardes y gracias, profesor, por la presentación y buenas tardes a todos. No quiero extenderme mucho, hay muchas cosas muy interesantes que resuenan de muchas formas. Pienso que valdría la pena que consideráramos aprovechar como equipo una muy buena oportunidad. No sé si la última sesión, cuando escuchaba al compañero Mario, quizás de esta experiencia, además de su muy valiosa instrucción, puedan también surgir oportunidades para crear entre nosotros redes, oportunidades de compartir material. No me refiero a una asociación formal para nada, simplemente redes de intercambio, de articulación, proyectos colaborativos. Entonces, solamente quería mencionarlo. De pronto se puede agendar en un rato la última sesión o ¿por qué no una sesión adicional entre nosotros después, simplemente para compartir experiencias y por qué no gestar proyectos interdisciplinares o bueno, pero muchas gracias. Estupendo. No se presentó Francisco. Pido excusas, soy Francisco Castillo, soy docente del proyecto curricular de artes musicales en la Facultad de Artes ASAP y estoy ahorita haciendo un doctorado sobre música colombiana en medios de comunicación, impresa entre los 50 y 60, entonces saco mucho provecho de todo lo que se habla acá. Ah, bueno, gracias. Jackie. Jacqueline Becerra, soy bailadora e investigadora del baile del joropo criollo de los Llanos Orientales de Colombia. Me interesa mucho el tema. No soy músico, pero me gusta mucho y he aprendido muchas cosas por memoria musical, como creo que se llama. Entonces, cuando el doctor hablaba de la influencia de las aves y de los cantos en ciertas músicas, en el llano, por ejemplo, nosotros tenemos varios golpes, los cuales sus nombres han salido por algún sonido de estas aves o porque como en el llano es tan amante de la fauna que una de estas aves, o la mayoría de las aves, tienen nombres de golpes. O mejor, sí, los nombres de golpes son de aquellas aves. Entonces, es la importancia que se tiene en el llano a este tipo de influencia en la parte de las músicas. Gracias. Sí, claro, el pajarillo, por ejemplo. Es muy curioso, además, que tal vez una de las revistas más importantes para el estudio de la historia de la música llanera y en los años 60 y 70 era una revista que se llamaba La Corocora, además. Fíjese también nombre de pájaro, ¿no? No sé si conocen esa revista. Sí, La Corocora, pero en La Corocora en este momento, golpes no tenemos como Corocora, pero sí tenemos gabán, pajarillo, guacharaca. Sí. No, Corocora era el nombre de la revista, era una revista de música, se llamaba La Corocora, que hasta el nombre de la revista era de un pájaro. Sí. Ya, Corocora es una garza roja. Sí. Entonces, quería decir eso, que nuestros golpes son sacados, o sus nombres son sacados de los nombres de las aves. Sí, la próxima sesión vamos a hablar bastante de los pájaros, no se preocupe. Bueno, Noé. Buenas noches a todos. Mi nombre pues es Noé Jaramillo. Muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Yo les quiero contar que yo vivo en Washington, D.C. Estoy fuera del país hace 9 años. Soy folclorista, soy bailarina de profesión folclórica y en algún momento de mi vida tomé un diplomado de pedagogía de la danza en la Universidad Pedagógica Nacional que realmente pues me transformó mucho la vida. Le doy muchísimas gracias a Camilo porque mi hija fue al patronato a buscar unas músicas para un proyecto que estoy haciendo sobre África Colombia Viva porque trabajo de la mano con el Consulado de Colombia aquí en los Estados Unidos en Washington, D.C. Y él pues le ofreció a mi hija este diplomado y le habló del diplomado y mi hija pues me conectó y de verdad que me parece que es una función muy valiosa que hace y que sería muy, muy interesante poder que la gente aquí en Washington, D.C. conociera la labor que hace el Patronato Colombiano en Bogotá, porque yo sé que aquí mucha gente no conoce esa labor que hacen el patronato.
es como la invitación, como la cuña. Bueno, gracias. Como soy folclorista, pues obviamente la relación con todo esto va muy de la mano con la antropología, con la música, porque eso es lo que nosotros hacemos los danzantes. Realmente es un tema que va muy de la mano, muy enriquecedor, y sé que va a ser una experiencia muy bonita para mí, que va a ayudar porque pues yo tengo un proyecto social de inclusión aquí porque trabajo obviamente con personas que no son nacidas en Colombia, pero que tienen padres colombianos y que buscamos a través de este proyecto que estos niños tengan estas costumbres y estas tradiciones nuestras, de nuestro folclore y de nuestra música, y buscamos rescatar nuestra identidad a través de este proyecto social. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ¿hay alguien más que quiere comentar algo? Bueno, muestra a ver qué hora es. Carlos, si nadie más va a comentar algo, me gustaría como abrir un espacio para que los asistentes a este curso puedan comunicarse. Entonces, quienes le envíen un correo a Camilo, al correo de Camilo, que es contacto@patronatocolombiano.com, diciendo que tienen interés en recibir el contacto de sus compañeros, pues necesito que lo aprueben. Entonces, podemos hacer una lista de las personas interesadas y enviar un correo con los datos de contacto. Puede ser el teléfono, la institución o el colectivo, el grupo que representa y, su correo. Me parece que podemos hacer eso para que queden en contacto las personas y no únicamente se puedan intercambiar durante la sesión de clase. Entonces, quienes quieran escribirnos para ser parte de ese listado, quedamos atentos. Y de resto, mil gracias. Qué clase tan maravillosa. Esa contextualización en la disciplina, con las generalidades de la disciplina, y quedamos muy atentos a la próxima sesión.